La lluvia llevaba horas cayendo, empapando las calles de Clearwater, Montana, y dejando el aire impregnado de un olor a asfalto mojado y pino. Jack Miller, un mecánico de 38 años con las manos manchadas de grasa y los ojos azules cansados, estaba a punto de cerrar la puerta de su garaje. Había pasado todo el día bajo el capó de camionetas polvorientas y sedanes destartalados, arreglando frenos, cambiando aceite y arreglando celas con las pocas herramientas que su pequeño taller podía permitirse. El reloj de la pared marcaba las 7:30 de la tarde. Y lo único que Jack quería era volver a casa, calentar las sobras de chili y ver una película del oeste antes de acostarse. Pero justo cuando intentaba encender la luz, el sonido de neumáticos sobre la grava mojada le llamó la atención. A través del cristal desdibujado por la lluvia, los faros delanteros atravesaban la oscuridad, dirigiéndose directamente a su taller. Frunció el ceño. Nadie venía a reparar nada. Tan tarde, a menos que fuera urgente. El vehículo que entró en el aparcamiento tenuemente iluminado no se parecía en nada a las típicas camionetas agrícolas en las que Jack trabajaba. Era un elegante Cadillac Escalade negro que relucía bajo la lluvia a pesar de la suciedad de la carretera en los guardabarros. El motor emitía un traqueteo enfermizo y salía vapor silbando por debajo del capó. Jack se secó las manos con un trapo y salió, ajustándose la chaqueta para protegerse de la fría llovizna. La puerta del conductor se abrió y una mujer alta y elegante, con el pelo oscuro recogido con cuidado en la nuca, salió. Su abrigo era caro, de esos que no se ven a menudo en un pueblo donde la mayoría de la gente usa chaquetas de trabajo de la tienda de alimentación local. Miró a su alrededor un poco desorientada antes de cruzarse con la mirada de Jack con una expresión esperanzada. ¿Sigue abierto?, preguntó por encima del sonido de la lluvia. Jack dudó, presintiendo que esto iba a ser algo más que un cambio rápido de neumáticos. Señora, el cartel dice cerrado, dijo Jack, caminando hacia ella. Pero si se queda varada, puedo echar un vistazo. Le ofreció una pequeña sonrisa de agradecimiento. Se lo agradecería. Me llamo Emily Carter. Iba de camino a Missoula cuando el motor empezó a hacer ese ruido. Jack abrió el capó y al instante sintió una oleada de calor y un olor acre a refrigerante quemado. Miró sus zapatos, unos tacones negros de cuero que no encajaban en un aparcamiento de grava, y luego el maletín de cuero que llevaba. Parecía de oficina, no de carretera empapada por la lluvia en Montana. Tienes la manguera del radiador rota, dijo tras una rápida revisión. No es seguro conducir. Emily tembló ligeramente de frío. Entonces supongo que me quedaré aquí esta noche. Jack no estaba seguro de si era una pregunta o una afirmación, pero conocía su noche y su mente cambió. Jack condujo a Emily al garaje. La lluvia tamborileaba sin parar sobre el techo de hojalata. Encendió las luces del techo, proyectando un cálido resplandor amarillo sobre el banco de trabajo lleno de llaves inglesas, tornillos y manuales de reparación manchados de café. Emily estaba de pie junto a la puerta, mirando a su alrededor como si cada rincón polvoriento le dijera algo sobre él. Jack notó que mantenía su maletín cerca, sosteniéndolo como si contuviera algo importante. «Puedes esperar adentro mientras lo arreglo», dijo, señalando un sofá de cuero desgastado en la esquina. «Podría tardar un par de horas si tengo la manguera adecuada». Emily dejó el maletín, pero no se sentó. En cambio, deambuló por las paredes, mirando fotos enmarcadas de autos viejos que Jack había restaurado. «¿Haces esto solo?», preguntó en voz baja. Jack asintió, deslizándose ya debajo del Cadillac con una linterna. Llevaba 15 años haciéndolo así. El trabajo no era fácil, sobre todo sin todas las piezas que necesitaba. Pero Jack era testarudo. Le habían enseñado a no dejar tirado a un viajero, por muy tarde que fuera. Emily no lo rondó. En cambio, se sentó en silencio y observó, rompiendo el silencio de vez en cuando con una charla intrascendente. Le preguntó dónde había crecido, si siempre había vivido en Clearwater, a qué se dedicaba. Jack dio respuestas breves y sinceras,
sin dejar de trabajar en ningún momento. Lo que le llamó la atención fue que sus preguntas no eran vanas. Parecía genuinamente interesada, inclinándose ligeramente hacia adelante cuando él hablaba, estudiando su rostro. Afuera, la lluvia arreciaba, el viento sacudía la puerta del garaje. Jack apretó la última abrazadera de la manguera de repuesto y se secó las manos. Eso debería aguantar hasta que llegues a un taller de verdad, dijo. Emily sonrió aliviada, y por un momento, Jack sintió la rara satisfacción de ayudar a alguien que realmente lo aprecia. Cuando Jack rechazó su oferta de pago, Emily arqueó las cejas sorprendida. «Pasaste horas arreglando mi coche», protestó. «Y no me cobras ni un centavo». Jack se encogió de hombros, cruzándose de brazos. «Estabas atascado. No me sentiría bien aceptando tu dinero». Ladeó la cabeza como si intentara comprender a un hombre que no tenía precio. «No mucha gente haría eso», dijo. Jack se limitó a sonreír levemente. «Quizás no de donde eres». Por cómo lo dijo, supuso que ella venía de un lugar más grande, más concurrido y mucho menos confiado. Emily dudó, luego metió la mano en su bolso y sacó un termo. «Al menos comparte un café conmigo antes de irme». El café era intenso y fuerte, muy distinto del café aguado que Jack preparaba en la vieja máquina del taller. Mientras bebían, su conversación se alargó, tocando libros, música y lugares que ninguno de los dos había visto. Jack no era de los que se entretenían conversando con desconocidos. La mayoría de los clientes entraban, se hacían las reparaciones y se iban. Pero Emily era diferente. Su voz tenía un tono tranquilo y mesurado que hacía que incluso las preguntas más sencillas cobraran sentido. No se limitaba a escuchar. Recordaba detalles, volviendo a ellos más tarde. «Dijiste que solías ir a pescar con tu padre». Lo recordó. «En algún momento, aún lo haces». Jack bajó la mirada hacia sus manos, manchadas de aceite. «Ya no mucho. Papá falleció hacía unos años». La mirada de Emily se suavizó y, por un instante, el sonido de la lluvia fue lo único que los separó. No ofreció condolencias vacías. Simplemente asintió como si comprendiera el peso de ese silencio. Jack miró el reloj. «Casi medianoche. Será mejor que te vayas antes de que se inunden las carreteras». Emily esbozó una leve sonrisa. «Quizás lo haga. O quizás me quede un poco más». Esa fue la primera vez que Jack lo notó. Como la mirada de Emily se posaba en él de una manera que iba más allá de la gratitud cortés. Lo descartó como imaginación, concentrándose en cerrar la tienda. Pero cuando la acompañó hasta su coche, se detuvo a mitad de camino, mirando la lluvia en lugar de la carretera. «Ya sabes», dijo, «no me importa el retraso. Hay desvíos que valen la pena». Jack rió entre dientes con torpeza, sin saber cómo responder. En Clearwater, la gente no hablaba con acertijos. Decían lo que querían decir. Sin embargo, Emily parecía disfrutar insinuando algo más profundo, como si le estuviera dejando migajas de pan para que la siguiera. La ayudó a subir al asiento del conductor, la saludó con la mano y vio cómo la escalade desaparecía en la niebla. Jack supuso que esa sería la última vez que vería a Urge, otra viajera de paso, pero no podía quitarse la sensación de que algo de esa noche no encajaba con el guión habitual de la mañana siguiente. Jack encontró una nota deslizada bajo la puerta del garaje. La letra era nítida. La tinta estaba ligeramente corrida por la lluvia. «Gracias por su amabilidad, Emily». No había número de teléfono ni dirección, solo las palabras, como si quisiera ser recordada, pero no rastreada. Jack guardó la nota en el cajón superior de su banco de trabajo, diciéndose a sí mismo que no significaba nada. Aún así, cada vez que sonaba la campana sobre la puerta del taller, una pequeña parte de él esperaba que volviera a entrar. Pasaron las semanas. El invierno empezó a acercarse sigilosamente, cubriendo las montañas de nieve. Jack volvió a su rutina, arreglando tractores y Chevys oxidados, mientras el recuerdo de Emily se desvanecía, hasta que un viernes por la tarde,
El Cadillac negro entró de nuevo en su aparcamiento, en el momento justo. Al ponerse el sol, ella salió como la primera vez. Elegante y un poco fuera de lugar en su mundo. El radiador volvía a fallar. Preguntó Jack con una media sonrisa. Algo así, respondió Emily, aunque su tono sugería que el coche no era su verdadera razón para estar allí. Se apoyó en el guardabarros mientras Jack levantaba el capó. Estaba por aquí, dijo con naturalidad. Jack arqueó una ceja. Clearwater no está precisamente de camino a ninguna parte. No respondió de inmediato. Simplemente lo observó como lo había hecho aquella primera noche. Finalmente, dijo, quizás solo quería otra taza de ese café horrible que haces. Jack rió, negando con la cabeza. Pero en el fondo, sabía que su regreso no era por el café ni por el coche. Para cuando Jack terminó la pequeña puesta a punto, el sol se había puesto, proyectando una fría sombra azul sobre todo. Emily no parecía tener prisa por irse. Caminó lentamente por el taller, con las manos en los bolsillos del abrigo, haciendo más preguntas esta vez sobre sus amigos, su familia, las cosas que deseaba pero nunca tenía. Jack respondió con cuidado, consciente de que ella estaba desvelando capas que él rara vez dejaba ver. Cuando finalmente se fue, no se despidió como lo hacía la mayoría de la gente. En cambio, posó la mano brevemente sobre su brazo, sus ojos se encontraron con los de él. Nos vemos, Jack, dijo, no como una esperanza, sino como una promesa, mientras las luces traseras del Cadillac desaparecían por la carretera. Jack se dio cuenta de que no dudaba de ella ni un segundo. Durante el mes siguiente, Emily se convirtió en una presencia habitual en el pueblo, donde la presencia habitual significaba que pronto formarías parte de todas las conversaciones de las cafeterías. Al principio, solo aparecía una vez cada 1 o 2 semanas, llegando con un nuevo problema menor con la escalade, un traqueteo extraño, una correa chirriante, una luz de revisión del motor persistente. Jack empezó a sospechar que los problemas eran demasiado convenientes para ser coincidencia, pero no le importó. Había algo en su presencia, constante pero impredecible, que hacía que el taller se sintiera menos vacío. La gente del pueblo también lo notó. Cuando el viejo Harris vio el Cadillac aparcado frente al garaje de Jack por tercera vez en 2 semanas, preguntó, ¿estás arreglando su coche o ella está arreglando algo más dentro de ti? Jack simplemente negó con la cabeza. Sonrió, pero el comentario permaneció en su mente mucho después de que terminara la conversación. Emily parecía saber exactamente cuándo llegar, siempre al final de la tarde, cuando la luz dorada proyectaba largas sombras sobre el terreno de grava. Se apoyaba en el mostrador mientras Jack trabajaba, preguntándole sobre su infancia o la vida que imaginaba fuera de Clearwater. A veces llevaba pasteles de una panadería a pueblos vecinos, alegando que eran demasiado buenos para no compartirlos. Jack no estaba acostumbrado a que alguien se interesara tanto por él. La mayoría de los clientes lo trataban como parte de la tienda, no como alguien que valiera la pena conocer más allá de su habilidad con una llave inglesa. Pero Emily escuchaba atentamente, su mirada sostenía la suya de una manera que le hacía olvidar el tic-tac del reloj. Se encontró esperando sus visitas, sorprendiéndose a sí mismo mirando la carretera cada vez que se acercaba un coche. Y, sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la silenciosa sospecha de que ella estaba dirigiendo sus conversaciones hacia algo específico. Un viernes frío, apareció sin la escalade. En cambio, entró con un abrigo de lana y una bufanda, sosteniendo papeles y tazas de café. Hoy no hay problemas con el coche, dijo Jack. Preguntó, arqueando una ceja. Emily sonrió. No, a menos que me consideres la molestia. Le entregó una taza y echó un vistazo a la tienda. Pensé que podríamos hablar. Sin llaves inglesas. Jack dudó. Era bueno con los motores, pero una conversación cara a cara sin la barrera del trabajo lo hacía sentir expuesto. Aún así, acercó un taburete y se sentaron en su desordenado banco de trabajo, mientras el vapor emanaba de sus tazas. Ella le preguntó sobre su primer trabajo,
sus sueños de niño, incluso si alguna vez había querido irse de Montana. Jack respondió con sinceridad, pero cada vez que intentaba preguntar por ella desviaba la pregunta, ofreciendo respuestas vagas que no revelaban casi nada sobre su vida. Cuanto más esquivaba las preguntas personales, más curioso se volvía Jack. No tenía anillo de casada, pero a veces la pillaba mirando su teléfono como si esperara un mensaje que nunca llegaba. Cuando hablaba de dónde vivía, solo mencionaba la ciudad sin nombrarla. Y cuando Jack bromeaba con buscarla en internet, ella se reía, pero cambiaba de tema rápidamente. Aún así, había una calidez en sus visitas que él no podía negar. Una noche, mientras la nieve empezaba a caer afuera, Emily se quedó incluso después de que él cerrara. Se quedaron en la puerta, observando. Los copos flotaban bajo las farolas. ¿Alguna vez has pensado en empezar de nuevo?, preguntó en voz baja. Jack la miró, percibiendo un significado más profundo en la pregunta. A veces, admitió. Ella sonrió levemente, pero sus ojos tenían una carga que hizo que Jack se preguntara qué significaba para ella empezar de nuevo. La conexión entre ellos creció, aunque se basaba tanto en lo que no se decía como en lo que se decía. Jack se encontró compartiendo historias que no le había contado a nadie en años sobre su padre, enseñándole a pescar en el río Bitter Road. Sobre la vez que casi se fue a trabajar a un taller mecánico de Seattle, pero se quedó porque su madre enfermó, Emily escuchó. Como si cada palabra importara, su concentración era tan intensa que era casi desconcertante. Una noche, se inclinó sobre el mostrador para tomarle la mano. Solo un momento. No eres como la mayoría de la gente que conozco, dijo. Jack sintió la calidez de su tacto mucho después de que ella lo soltara. Aún así, bajo la comodidad de estos intercambios, una inquietud se apoderó de él. ¿Por qué lo había elegido a él de entre todas las personas en este rincón olvidado de Montana? Y porque sentía que estaba esperando el momento justo para decirle algo importante. Los amigos de Jack empezaron a notar cambios en él. «Estás sonriendo más», comentó su amigo Tom mientras tomaban una cerveza en el bar local. Jack le restó importancia, pero sabía que era cierto. Las visitas de Emily se habían convertido en lo mejor de su semana. Sin embargo, de vez en cuando, la pillaba observándolo como un rompecabezas. Entrecerraba los ojos ligeramente antes de esbozar esa sonrisa encantadora. Una tarde, mientras cambiaba las pastillas de freno de la camioneta de un cliente, Emily pasó sin avisar. Al principio ni siquiera lo saludó. Solo lo observó trabajar desde la puerta. «¿Qué?», preguntó, secándose el sudor de la frente. «Nada», dijo ella. «Solo me aseguro de que seas real». El comentario lo hizo reír entre dientes, pero algo en su tono insinuaba que lo decía en serio. La nieve arreció con la llegada del invierno. Las visitas de Emily se hicieron más frecuentes y a veces traía chili casero, pollo asado e incluso pan fresco para cenar. Jack empezó a sentir que estaban en una especie de rutina, aunque nunca la mencionaron. Una noche, ella sugirió que fueran en coche a las montañas. «Conozco un lugar donde se puede ver todo el valle iluminado», dijo. Jack dudó, pero aceptó. El viaje fue silencioso. La calefacción de la escalade zumbaba a medida que subían. Cuando llegaron a un desvío con vistas al valle, las luces del pueblo brillaban abajo como oro disperso. Emily se volvió hacia él con expresión indescifrable. «Vine aquí por una razón». «Jack», dijo finalmente. El corazón le dio un vuelco. Pero antes de que pudiera responder, ella sonrió y apartó la mirada. «Te lo diré algún día». «Todavía no». Para cuando regresaron a Clearwater, Jack tenía una cosa clara. Fuera cual fuera el motivo de Emily para estar allí, no era casualidad. Y, sin embargo, no quería alejarla preguntándoselo demasiado pronto. Algo en sus ojos le decía que si la forzaba, podría desaparecer para siempre. Por ahora, decidió centrarse en los momentos que compartían. Los cafés nocturnos, los tranquilos viajes,
las risas que brotaban con facilidad cuando ella bromeaba con él sobre su terquedad. Pero en el fondo de su mente, las preguntas se amontonaban como ventisqueros. ¿Quién era exactamente Emily Carter? ¿Qué la había atraído al taller mecánico de un pequeño pueblo aquella noche lluviosa? ¿Y por qué sentía que lo arrastraban lenta y deliberadamente al centro de un plan que aún no podía ver? Los primeros indicios de la primavera se filtraban en el agua clara, derritiendo la nieve en riachuelos fangosos que surcaban la grava frente al taller de Jack. Emily no había aparecido en más de una semana, y Jack se encontró mirando la carretera con más frecuencia. Entonces se atrevió a admitirlo, se dijo a sí mismo, que solo estaba ocupada. Tal vez el trabajo la había atraído de vuelta a la ciudad que nunca nombró. Pero había una certeza en su pecho, una silenciosa preocupación de que tal vez su ausencia fuera permanente. Entonces, una gris tarde de jueves, el sordo rugido del motor del Cadillac rompió el silencio. Salió, no con su habitual sonrisa serena, sino con una mirada resuelta, como si finalmente hubiera tomado una decisión que la pesaba. Jack, dijo simplemente, tenemos que hablar. Dejó la llave inglesa en la mano, limpiándose la grasa de los dedos, y sintió que el aire de la habitación se transformaba. Se sentaron en el viejo banco de trabajo. El olor a aceite de motor se mezclaba con el tenue aroma floral de su perfume. Hailey no probó el café que le sirvió. Probablemente te hayas preguntado por qué sigo apareciendo, empezó ella. Jack se recostó en su silla, con el corazón latiendo con fuerza. Pensé que te gustaba mi encantadora personalidad, dijo, intentando romper la tensión. Pero ella no se rió. En cambio, metió la mano en su maletín y sacó una fotografía desgastada. Dos hombres de pie frente a una gasolinera de un pequeño pueblo hacía décadas. Uno de ellos era, sin lugar a dudas, el padre de Jack. Más joven, pero con los mismos ojos azules claros. El otro era un hombre al que Jack no reconoció. Ese es mi padre, dijo Emily, señalando al desconocido. Él y tu padre eran amigos. Más que amigos, tenían una promesa. Jack tomó la foto lentamente, con la mente llena de preguntas que no estaba seguro de querer responder. Emily explicó que años atrás, sus padres habían trabajado juntos en un proyecto. Algo sobre restaurar un Mustang clásico que se suponía que se vendería y se dividiría entre ellos, pero el trato nunca se concretó. Su padre se había ido de la ciudad repentinamente, y poco después falleció en un accidente. Mi familia siempre se preguntó si había asuntos pendientes aquí, dijo. Jack negó con la cabeza lentamente. Nunca había oído hablar de esto. Mi padre nunca lo mencionó. Emily sonrió levemente. Eso es porque no se trataba del coche. Jack, el proyecto era solo una excusa. Mi padre quería mudarnos aquí. Empezar de cero. Tu padre prometió ayudarnos a instalarnos, pero nunca sucedió. Su mirada se suavizó. Cuando supe que seguías aquí, decidí conocerte. Quería saber si te parecías en algo a él, si podía confiar en ti como él confiaba en tu padre. Jack absorbió sus palabras en silencio, dándole vueltas a la fotografía. Los bordes estaban deshilachados. La imagen se desvaneció un poco, pero la verdad que contenía era nítida. Así que todo este tiempo, dijo lentamente, me has estado poniendo a prueba. Emily no lo negó. Tenía que estar segura. Admitió, no quería entrar y decir, oye, nuestros padres hicieron una promesa hace 30 años. Necesitaba saber si eras de los que todavía creen en cumplir las promesas, sobre todo las que no te corresponden. Jax apretó la mandíbula. No sabía si sentirse honrado o manipulado. ¿Y cuál es tu veredicto?, preguntó finalmente. Los labios de Emily se curvaron en una pequeña sonrisa genuina. Pasaste, Jack. Ni siquiera sabías que había una prueba y la pasaste. Jack se inclinó hacia adelante en voz baja. ¿Qué quieres exactamente de mí, Emily? Respiró hondo. Quiero terminar lo que nuestros padres empezaron. No el coche que desapareció hace tanto tiempo.
Quiero abrir el taller de restauración de coches que planeaban aquí en Clearwater. Jack parpadeó. ¿Me estás diciendo que viniste desde donde vives ahora solo para montar un negocio con un tipo al que apenas conoces? Emily negó con la cabeza. Vine aquí porque no quería perder otra oportunidad. Mi padre creía en este lugar y en tu familia. Yo también creo en ella. Jack la miró fijamente un buen rato, buscando en su rostro cualquier signo de insinceridad. Pero solo vio la misma firme determinación que había notado la primera noche que entró. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Afuera, las nubes se abrieron, lo justo para que un tenue rayo de sol se derramara en el garaje. Jack pensó en los años que había pasado trabajando solo, arreglando coches ajenos, pero sin construir nunca nada propio. La idea de dirigir un taller de restauración para devolver la vida a coches clásicos era algo con lo que alguna vez había soñado. Pero los sueños tenían una forma de acumular polvo cuando no había nadie con quien compartirlos. Finalmente, asintió lentamente. Si hacemos esto, no es por una promesa hecha hace 30 años. Es porque es algo que quiero ahora. La sonrisa de Emily se ensanchó. Eso era todo lo que esperaba que dijeras. En ese momento, la tensión que los había atravesado durante meses pareció disiparse, reemplazada por una silenciosa sensación de posibilidad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de planificación. Emily prolongó su estancia en Clearwater, alquilando una pequeña cabaña a las afueras del pueblo. Juntos, vaciaron la parte trasera del garaje de Jack, convirtiéndola en un espacio lo suficientemente grande para proyectos de restauración. La noticia se corrió rápidamente, y pronto los vecinos empezaron a traer camionetas viejas, muscle cars e incluso una Harley destartalada que alguien juraba que había pertenecido a su abuelo. Trabajando codo con codo, Jack y Emily encontraron el ritmo. Él se encargaba de la mecánica. Ella se encargaba del negocio, negociando precios y pidiendo piezas. Pero incluso mientras construían algo tangible, existía una conciencia tácita entre ellos de que esto era más que un taller. Se trataba de confianza, una confianza que había empezado una noche lluviosa bajo el capó de un Cadillac antes de que ninguno de los dos supiera a dónde los llevaría. Una noche, meses después de abrir, Jack se encontró apoyado en el marco de la puerta del garaje, viendo a Emily reír con un cliente. El sol poniente la iluminó cálidamente, y por primera vez, se dio cuenta de lo profundamente que se había integrado en su vida. Ella lo sorprendió observándola y se acercó, con una sonrisa suave pero cómplice. ¿Qué? Preguntó. Jack se encogió de hombros. Solo pensaba en cómo apareciste aquí con un coche averiado. Y ahora estás arreglando mi vida entera. Emily rió, negando con la cabeza. No estaba roto, Jack. Solo necesitabas que alguien te recordara que podía ser más de lo que era. Cuando la última luz se desvaneció y el letrero de neón de la tienda cobró vida, Jack sintió una tranquila certeza apoderarse de él. Fuera lo que fuera que hubiera traído a Emily allí, promesas del destino o pura determinación, se alegró de que nunca se hubiera ido. Y esta vez ninguno de los dos planeaba ir a ninguna parte.